una excelente pregunta. Si nosotros vamos a rastrear los orígenes de la teología liberal, sin duda podemos trazar varios orígenes. Digamos que en un aspecto concretamente más técnico, pudiésemos decir que la teología liberal en el occidente, es decir, en el mundo, Europa, Estados Unidos y demás, ha tenido diferentes momentos. Especialmente en Europa surge por ahí en el siglo XVII. Hay ideas que están flotando, pero se va concretando en el siglo XVIII y se populariza en el siglo XIX, cuando las ideas de la supuesta autonomía humana, la liberación de la filosofía y concepción del mundo que surge en Francia, especialmente de los supuestos iluministas, es decir, estos que pensaron que toda la humanidad desde ellos hacia atrás estaba en oscuridad, y ahí se habla de la frase, en la época del oscurantismo, dicen ellos, hasta que llegaron los supuestos iluminados que nos dijeron cómo era que debía entenderse el mundo. Ese es un origen, podemos decir que de allí también afectó a la Iglesia y a su concepción, a su quehacer teológico. Pero podemos ir también hacia atrás, un poco más, y en la Edad Media hubo personas que se liberaron de las marras, de las ataduras de la teología tradicional y llegaron a introducir cosas que no eran de la fe cristiana y se fue formando una amalgama de creencias entre verdad y mentira y fueron formando lo que se conoce como la teología medieval o la teología romanista, como luego llaman los reformadores, que da la necesidad de una reforma protestante que ocurre en el siglo XVI. Pero también podemos ir más atrás y recordar, por ejemplo, en el tiempo de la época posapostólica, cuando hubo hombres que recibieron la predicación de los apóstoles y demás, y ellos desde su manera de ver la vida, desde la filosofía greco-romana, fueron seleccionando lo que ellos consideraban que era adecuado respecto a la fe judeocristiana y desarrollaron una concepción muy particular del cristianismo. En la historia se conoce como el gnosticismo. Estos, siendo uno de los más populares, Marción, quien, por ejemplo, seleccionó algunas cartas que él consideró que eran las correctas y rechazó otras. Pero podemos ir más atrás. En el tiempo de los apóstoles, habían falsos apóstoles, esos eran los liberales del tiempo de los apóstoles. Y si vamos todavía atrás, nos encontramos en tiempo de Jesús, que habían unos hombres llamados los saduceos, quienes le quitaron a la revelación de la palabra de Dios, y los fariseos quienes le añadieron. ¿Sí? Y si vamos más atrás, están los falsos profetas en Israel, y si vamos más atrás, creo que el origen de la teología liberal no está en otro lugar sino en Edén, por medio de las palabras de la serpiente, cuestionando la palabra de Dios, diciendo, seréis como Dios y determinaréis lo bueno y lo malo. Ese sería un resumen bastante breve sobre los orígenes de la teología liberal.